El Metro de Lima fue uno de los proyectos más emblemáticos del primer gobierno del expresidente Alan García, que sin embargo quedó inconcluso. Durante el segundo gobierno de Alan García, recién se culminó la línea 1 del Metro de Lima. La línea 1 está conformada por los tramos 1 y 2, que atraviesan 26 estaciones, que cubren desde Villa El Salvador hasta San Juan del Lurigancho. La línea 1 actualmente se encuentra en pleno funcionamiento, cumpliendo con sus operaciones a cargo del concesionario GIM Ferrovías S.A., subsidiaria del grupo Graña y Montero. La construcción se hizo a través de 2 licitaciones, para elegir al constructor, y 2 licitaciones para elegir al supervisor de la obra. El 23 de diciembre del 2009 se suscribió el contrato de obra para la ejecución del tramo 1 con el consorcio Tren Eléctrico Lima, conformado por constructora Norberto Odebrecht y GIM S.A. y, en representación del Estado, Provías Nacional y la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, AT. El 8 de julio del 2011 se suscribió el contrato de obra para la ejecución del tramo 2 con el mismo consorcio y, en representación del Estado, con la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico, AT. La supervisión de la obra estuvo a cargo en ambos casos del consorcio supervisor CECEL Poiri, conformado por CECEL S.A., Poiri S.A. y Poiri Infra. El primer tramo del tren eléctrico tuvo una longitud aproximada de 22 kilómetros. El contrato de obra se suscribió por $410.205.001. Sin embargo, este monto no fue el costo de la obra. El costo estuvo determinado por el presupuesto final de la obra, como consecuencia de la aprobación del expediente técnico definitivo, cuya elaboración estuvo a cargo del consorcio Tren Eléctrico. El presupuesto final de la obra, propuesto por el contratista, aprobado por la entidad estatal MTC y ATE, y con la anuencia del supervisor de obra, se aprobó en $516.924.420 y se liquidó por $519.127.951. El segundo tramo del tren eléctrico tuvo una longitud aproximada de 12 kilómetros. El contrato de la obra se suscribió por $583.480.359. Sin embargo, al igual que para el tramo 1, el costo final estuvo determinado por el presupuesto final de la obra. Se aprobó en $900.610.620 y se liquidó por $885.154.813. En consecuencia, el segundo tramo de 12 kilómetros, 10 kilómetros menos que el primero, costó casi el doble. ¿Cuáles fueron los hallazgos del caso? En primer lugar, se identificó la creación de un marco normativo especial. Antes del inicio de los procesos de licitación y suscripción del contrato de obra, se aprobó el marco normativo del Metro de Lima. Así, el 28 de febrero del 2009 se emitió decreto de urgencia número 032-2009, a través del cual se aprobaron 2 decisiones relevantes. Se transfirió al MTC el control de las licitaciones y se creó un sistema de contratación nuevo, el concurso oferta a precios unitarios, que permite que el contratista se encargue del expediente técnico, el cual prevé el presupuesto final de la obra, y que se le pague por tramo trabajado. Ello significó que si se identifican modificaciones y estos generen costos, serán reconocidos por el Estado, aunque el contratista no las haya advertido antes. Asimismo, a este proyecto se le dieron recursos suficientes. Por un lado, el 1 de abril del 2009 se emitió el decreto de urgencia número 042-2009, por el que se le dieron recursos al proyecto, y el 17 de marzo del 2010 se emitió el decreto supremo número 091-2010-EF, por el que se aprobó 2 préstamos de $300 millones cada uno para los 2 tramos del proyecto. En segundo lugar, al igual que en otros megaproyectos, al Metro de Lima se le exoneró pasar por la primera fase del SNIP, mediante Decreto Supremo 081-2010-EF. Del 10 de marzo del 2010, la exoneración se dio cuando el tramo 1 ya se encontraba en construcción. En tercer lugar, se evidenció un incremento del valor referencial del tramo 1 y del expediente técnico definitivo del tramo 1 y tramo 2.
Durante la ejecución del proyecto, se evidenció que el valor referencial que se utilizó para la licitación del tramo 1 elevó su valor en un solo día. Esto es el 22 de junio del 2009, donde a través de aproximadamente 14 documentos emitidos entre Provías Nacional y la ATE, aprobó irregularmente el nuevo monto referencial. Esto significó pasar del monto original de $344.427.561 a la suma de $431.867.579. En relación a la aprobación del expediente técnico del tramo 1, su elaboración estuvo totalmente a cargo de Odebrecht, pues conforme al contrato GIM S.A. tenía 0% de participación en esta etapa. La Contraloría indicó que con esta aprobación se dio un aumento en $108.905.850 con relación al presupuesto referencial, de los cuales casi 59,5 millones serían injustificados. Sobre el tramo 2, el contrato de obra se suscribió por $583.480.359, pero el consorcio Tren Eléctrico propuso un presupuesto de obra final mucho mayor al monto del contrato. El 5 de noviembre de 2012, Osvaldo Plasencia aprobó el expediente técnico definitivo con un incremento de $317.128.260, ascendiendo el costo de la obra a $900.610.620. En cuarto lugar, se identificaron hechos que llaman la atención respecto a la designación de los miembros del Comité Especial para el Tramo 1 y Tramo 2, quienes le otorgaron la buena pro al Consorcio Tren Eléctrico y al Consorcio CECEL-POIRI, encargado de la supervisión de la obra. En mayo del 2009, Enrique Cornejo Ramírez dispuso la contratación de Edwin Martín Luyo Barrientos y Mariela Huerta Minaya al proyecto del Metro de Lima, mediante el memorándum número 067-2009, dirigido a Raúl Torres Trujillo, director ejecutivo de Provías Nacional. Esto permitió que ambas personas puedan ser, posteriormente, designados miembros del Comité de Selección del Tramo 2. Se debe recordar que Edwin Luyo y Mariela Huerta tuvieron vinculación de larga data antes de compartir funciones como miembros del Comité de Selección, y además fueron beneficiarios finales de la misma empresa offshore, como se verá más adelante. El 9 de septiembre del 2009, Jorge Menacho dispuso la conformación del Comité de Selección compuesto por Magdalena Bravo y Nostroza, Santiago Andrés Chau Novoa y Jesús Wilfredo Munive Taquía. Santiago Chau fue mencionado por Jorge Enrique Simónez Barata como una de las personas de confianza de Jorge Luis Cuba Hidalgo, y además se identificó que fue beneficiario final de la empresa offshore Ultron Finance, donde Aeon Group, una empresa de Odebrecht, realizó un depósito de $400,000. Jesús Wilfredo Munive fue el único funcionario que conformó dos comités de selección, del tramo 1 y del tramo 2. Munive Taquía habría recibido $100,000 de parte de Jorge Luis Cuba Hidalgo. Respecto al tramo 2, el 13 de enero del 2011, Raúl Torres envió a Jorge Menacho la relación de las personas que proponía: Mariela Huerta Minaya como presidente, Lázaro Rivera del Carpio y Edwin Martín Luyo. Y ese mismo día, Jorge Menacho remitió a la Oficina General de Asesoría Jurídica del MTC la propuesta de miembros del comité, los cuales coinciden en todos los miembros propuestos por Raúl Torres, excepto un integrante, Jesús Munive Taquía, en lugar de Lázaro Rivera del Carpio, cambio que no presentó justificación alguna. Como quinto hecho identificado, se evidenció una falta de control en el consorcio supervisor del tramo 1. La supervisión a cargo del consorcio CECEL-POIRI estuvo de acuerdo con las propuestas presentadas por el consorcio Tren Eléctrico sobre el aumento de los costos de algunas partidas, lo que ocasionó el aumento del presupuesto de obra. Además, opinó favorablemente respecto a la no aplicación de una penalidad al contratista. Asimismo, en este caso, se identificó que también se utilizó el reparto diferenciado de utilidades por riesgo adicional entre GIM y constructora Norberto Odebrecht, mecanismo que, de acuerdo con la tesis presentada por el Ministerio Público, habría sido utilizado por las mismas empresas consorciadas para reintegrar a Odebrecht el monto por pagos indebidos a funcionarios públicos.
En la investigación a cargo del Estado brasileño, Jorge Enrique Simões Barata señaló que en el 2008, Jorge Luis Cuba Hidalgo, ex viceministro de Comunicaciones, le propuso a Carlos Nostre, director de proyectos de Odebrecht en Perú, apoyo en las gestiones del tren eléctrico para que la empresa obtenga la buena pro, para la cual contaría con 2 personas de confianza, Santiago Chau Novoa y Edwin Luyo Barrientos, a cambio del pago total de $8.100.000 por ambos tramos. El pago de la totalidad del monto indicado ha sido verificado a través de las empresas offshore, Hispamar, Oblong y Julson, todas con cuentas en banca privada de Andorra e indirectamente vinculadas a Jorge Cuba. Hispamar tenía como beneficiario final a Víctor Muñoz Cuba, sobrino de Jorge Cuba. La empresa Oblong tenía como beneficiarios finales a Edwin Martín Luyo Barrientos, miembro del Comité de Selección del Tramo 2, a Miguel Ángel Navarro, asesor en el Viceministerio de Comunicaciones, a Jessica Tejada, pareja sentimental de Jorge Cuba, y Mariela Huerta, miembro del Comité de Selección del Tramo 2. Julson tenía como beneficiarios finales a Miguel Ángel Navarro y a Jessica Tejada. Pero, ¿cómo es que se pudo ubicar a las personas adecuadas para favorecer a Odebrecht? Se identificaron eventos consecutivos que contribuyeron a que el proyecto Tren Eléctrico se pueda realizar en poco tiempo. En septiembre del 2008 se dio una reunión entre Jorge Barata, Emilio Odebrecht, Marcelo Odebrecht, Luis Mameri y Alan García. Para ello, el señor García reconoció ante la comisión investigadora que él tenía un gran interés político en que la obra del Metro de Lima se concluya durante su segundo gobierno, esto es, en 18 meses. 2 meses después de la indicada reunión, Enrique Cornejo fue designado ministro de Transportes y Comunicaciones. A los 2 días, Jorge Menacho fue designado por Enrique Cornejo como secretario general del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. 29 días después, también Enrique Cornejo incorporó a Jorge Cuba y lo designó como su asesor. A dicha fecha, Jorge Cuba tenía en curso 2 procesos por corrupción y pese a ello fue nombrado asesor del ministerio. En julio del 2009, Enrique Cornejo designó a Osvaldo Plasencia como director ejecutivo de la ATE, luego de haber sido asesor de Enrique Cornejo y en Palacio de Gobierno. Es decir, Enrique Cornejo, en ejercicio de sus funciones como ministro de Transportes y Comunicaciones, se encargó de todas las asignaciones relevantes en el proyecto y además estuvo a cargo de la cartera ministerial que dirigía la licitación del proyecto. Además de lo anterior, al analizar la información entregada por SUNAT respecto a declaraciones juradas de impuesto a la renta y el cálculo del impuesto de las transacciones financieras reportadas por años, se identificaron incongruencias respecto a Enrique Cornejo y Jesús Munive. Respecto a Enrique Cornejo, se identificó que en el año 2011 sus ingresos declarados, fuente independiente y dependiente, ascendieron a 246.959 soles, pero realizó transacciones financieras por un monto equivalente de 1.200.000 soles. En el año 2012, reportó ingresos de 971.712 soles, pero realizó transacciones financieras por 2.220.000 soles. En el año 2013, reportó ingresos por 513.700 soles, pero realizó transacciones financieras por 1.480.000 soles. Y en el año 2014, reportó ingresos por 513.066 soles, pero realizó transacciones financieras por 580.000 soles. Entre enero del 2011 y julio de ese mismo año, Enrique Cornejo ocupaba el cargo de Ministerio de Transportes y Comunicaciones. Durante ese periodo se encontraba en ejecución el tramo 1 del tren eléctrico y se inició la licitación del tramo 2. En los años 2012, 2013 y 2014, Enrique Cornejo ya no era ministro, pero coincidentemente fueron los años en que se hicieron los pagos a la offshore Aeon Group y a las offshore Hispamar, Oblong y Julson. Del mismo modo, en el año 2009, Jesús Munive percibió ingresos de fuentes independientes y dependientes por 114.908 soles. Sin embargo, realizó transacciones financieras por 216.000 nuevos soles,
Esta misma incongruencia se aprecia en los años 2010 y 2011. Y finalmente, también se identificó que este consorcio adquirió con el presupuesto del proyecto arena fina que depositó en la herradura justo antes de la inauguración del balneario que hizo la entonces alcaldesa de Lima, Susana Villarán. Con posterioridad al cierre del informe, la prensa publicó extractos de las declaraciones que Miguel Ángel Navarro Portugal y Jorge Luis Cuba Hidalgo brindaron en el marco de sus procesos de colaboración eficaz. Sin embargo, actualmente se conoce que el equipo especial del Ministerio Público cerró el cuaderno de colaboración eficaz de Jorge Cuba, con lo que la información recogida quedó sin posibilidad de ser valorada. Estos hechos y más escritos en el informe han hecho que la comisión investigadora recomiende a la Fiscalía de la Nación tomar en cuenta los hallazgos en las investigaciones penales que se encuentran en curso. También que emita pronunciamiento correspondiente respecto a indicios de delito de colusión agravada, cohecho pasivo propio y enriquecimiento ilícito que habrían cometido Jesús Munive, al igual que con Robert Kurt Jonkin, de nacionalidad alemana, por el delito de colusión, y de Duilio Eduardo Ayaipoma Nicolini, representantes del consorcio supervisor Cecel Poiri, como cómplices, y a Enrique Cornejo Ramírez, por indicios de delito de colusión agravada, en su cargo como ministro de Transportes y Comunicaciones. Esta comisión también recomienda emitir el pronunciamiento correspondiente sobre indicios del delito de asociación lícita para delinquir, que habrían cometido Enrique Cornejo, Mariela Huerta, Miguel Navarro Portugal, Jessica Tejada, Edwin Luyo y Jorge Cuba Hidalgo. Además, se recomienda ampliar investigación preliminar contra Raúl Torres Trujillo por el delito de tráfico de influencias, negociación incompatible y colusión agravada. Además, se recomienda abrir investigación por negociación incompatible y colusión agravada a Osvaldo Dubre Plasencia Contreras y por colusión agravada en calidad de cómplice a Enrique Javier Cornejo Ramírez. Esta comisión recomienda al Ministerio Público determinar acciones contra Jorge Menacho Pérez, quien designó a los miembros de los comités especiales para los tramos 1 y 2 de la línea 1 del Metro de Lima, por el delito de colusión agravada, además de la inclusión de la empresa GIM S.A. como cómplice primario en delito de colusión. Por otro lado, a la Contraloría General de la República se recomienda celeridad en la emisión del informe de auditoría sobre la elaboración del expediente técnico y la ejecución del tramo 2 de la línea 1 del Metro de Lima, y a la Procuraduría ACDOC, que a cargo de la defensa del Estado en los procesos vinculados a las empresas brasileñas involucradas en acto de corrupción, a fin de que sea revisado y actúen conforme a sus atribuciones. La comisión investigadora también propone evaluar la modificación del numeral 4 del artículo 4 del decreto legislativo número 1252, denominado Decreto Legislativo que crea el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones y deroga la Ley número 27293, Ley del Sistema Nacional de Inversión Pública. En este caso, la comisión recomienda incorporar requisitos a cumplir por aquel que solicite la exoneración, a fin de garantizar que éste se realice con fines justificados. La justificación debe ser técnica, económica y de impacto social.